Welcome to Pro Español. Me llamo Luma. Tengo 50 años. Hace 10 años me casé. Mi esposo Tom y yo vivimos una vida feliz. Nos conocimos en un autobús. La gente dice que las chicas buenas no hablan con extraños, pero nosotros hablamos, nos gustamos. Salimos juntos durante un año. Luego nos casamos. Cuando nos casamos, yo era joven, feliz y hermosa. Siempre quise perder peso, pero no estaba gorda. Tom siempre decía, deja esas dietas, no las necesitas. Se preocupaba por mí. En aquel entonces no lo entendía. Tom era un hombre sencillo. No me traía flores todos los días. No me llevaba el café a la cama muy a menudo. Una vez me llevó café a la cama, pero se derramó en mi vestido. Le pedí que no lo hiciera de nuevo. Tom me amaba a su manera. Iba a trabajar todos los días. Me llamaba desde el trabajo y me decía, Luma, ponte ropa abrigada. Hoy hace frío. Tuvimos 2 hijos. Tom les enseñó a respetarme. Al principio, Tom trabajaba como constructor. Luego se convirtió en gerente. Más tarde empezó su propia empresa. Construimos una casa fuera de la ciudad. Tom me dijo que no trabajara. Dijo, cuida la casa y el jardín. Planté flores, cultivé frutas y verduras. Nuestros hijos crecieron, se casaron. Pronto tuvimos una nieta. Su nombre es Emma. Tom amaba mucho a Emma. Un día, nuestro hijo mayor dijo que traería a Emma a visitarnos. Pero Tom dijo, no puedo, trabajaré este fin de semana. Me sorprendí. Le pregunté, ¿por qué no puedes venir a casa por la noche? Tom dijo, tal vez me quede en la casa de mi padre. Sus palabras me preocuparon. Algo no estaba bien. Al día siguiente conduje hasta la oficina de Tom. No lo vi allí. El guardia de seguridad dijo, no está aquí. Entonces escuché a la esposa del guardia susurrar, pobre mujer, todos lo saben, menos ella. Sentí un escalofrío. Llamé a Tom y le dije, necesitamos hablar. Tom vino a casa. Le pregunté, ¿tienes otra mujer? Tom dijo, sí. Le pregunté, ¿te irás o debo irme yo? Tom dijo, me iré. Empacó sus cosas y se fue. Mi mundo se derrumbó. Lloré. Me sentí sola. Mis hijos vinieron a verme. Me abrazaron. Escucharon mi historia. Les dije, su padre me dejó, pero sigue siendo su padre. Respétenlo. Pasaron los días. Me sentía triste. Las noches eran las más difíciles. No podía dormir. Perdí peso. No sonreía. Un día, mi amiga Mary vino. Dijo, Luma, ven conmigo. Mary me llevó a un hospital infantil. Los niños allí tenían cáncer. Estaban muy enfermos, pero sonreían. Sus madres se quedaban con ellos y los cuidaban. Mary dijo, Luma, mira a estas mujeres. Ellas tienen problemas reales. Tus problemas son pequeños. Ese día cambié. Empecé a ayudar a los niños. Encontré patrocinadores para pagar su tratamiento. Ayudar a los niños me hacía feliz. Volví a sonreír. Pasaron 10 años. Era el Día de la Mujer. Esperaba la visita de mis hijos. Entonces la puerta se abrió. Era Tom. Tom se veía viejo y cansado. Dijo, Luma, ¿puedo quedarme aquí? Le dije, esta también es tu casa. Tom se sentó. Dijo, lo siento, por favor, perdóname. No supe qué decir. Luego, Mary me contó. La nueva esposa de Tom lo dejó. Le mintió. Su hijo no era de él. Ahora no sé qué hacer. ¿Puedo perdonar a Tom? ¿Puedo olvidar el dolor? Todos los días pienso en ello.
¿Debería dejar que Tom se quede o debería pedirle que se vaya de nuevo? Tom se quedó en la habitación de invitados. No decía mucho. No sabía en qué estaba pensando. No sabía cómo me sentía. Preparé la cena. Tom se sentó a la mesa. Dijo, «La comida huele bien, Luma». No respondí. Solo puse los platos sobre la mesa. Mientras comíamos, Tom dijo, «Extrañaba tu comida. Nadie cocina como tú». Quise sonreír, pero no lo hice. Dije, «Tom, tomaste tu decisión». Después de la cena, lavé los platos. Tom intentó ayudar. Dije, «No, puedo hacerlo». Al día siguiente, mis hijos vinieron de visita. Vieron a Tom. «¿Papá?», dijeron sorprendidos. «¿Qué haces aquí?». Tom bajó la mirada. Dijo, «Cometí un error. Lastimé a su madre. Ahora quiero arreglarlo». Mi hijo mayor, Peter, me miró. Me preguntó, «Mamá, ¿estás de acuerdo con esto?». Dije, «Aún no lo sé». Peter y mi hijo menor, Mark, me llevaron a otra habitación. Dijeron, «Mamá, no tienes que dejarlo quedarse. Nosotros podemos cuidarte». Dije, «Necesito tiempo para pensar». Esa noche no pude dormir. Pensé en el pasado. Tom me lastimó profundamente, pero también fue un buen padre. Ayudó a criar a nuestros hijos. Trabajó duro por nuestra familia. Me pregunté, ¿las personas pueden cambiar? ¿Puedo volver a confiar en él? A la mañana siguiente, Tom estaba en el jardín. Estaba arreglando la cerca. Lo observé desde la ventana. Se veía mayor, más lento, pero trabajaba con esfuerzo. Salí afuera. Dije, «Tom, no tienes que hacer esto». Tom dijo, «Quiero ayudar. Esta sigue siendo mi familia». No dije nada. Volví a entrar. Unos días después, Emma, nuestra nieta, vino de visita. Vio a Tom. Corrió hacia él y lo abrazó. «Abuelo», dijo. Tom sonrió. Era la primera vez que lo veía feliz en años. Emma dijo, «Abuela, el abuelo dijo que me extrañaba. ¿Podemos ir todos juntos al parque?». No quería ir, pero Emma me suplicó. «Por favor, abuela, será divertido». Fuimos al parque. Emma jugó en los columpios. Tom y yo nos sentamos en una banca. Tom dijo, «Gracias por dejarme volver, Luma». Dije, «Aún no he decidido, Tom». Tom asintió. «Lo entiendo. Tómate tu tiempo. Yo esperaré». Los días se convirtieron en semanas. Tom se quedó en la habitación de huéspedes. Arregló cosas en la casa. Ayudó en el jardín. Un día Mary vino de visita. Dijo, «Luma, ¿estás bien con Tom aquí?». Dije, «No lo sé. Me siento enojada, pero también siento lástima por él». Mary dijo, «No tienes que perdonarlo de inmediato, pero tal vez esta sea una oportunidad para que ambos sanen». Esa noche pensé en las palabras de Mary. Tal vez tenía razón. A la mañana siguiente preparé el desayuno. Llamé a Tom a la mesa. Dije, «Tom, hablemos». Tom se sentó. Se veía nervioso. Dije, «No sé si puedo perdonarte, pero quiero intentarlo». Los ojos de Tom se llenaron de lágrimas. Dijo, «Gracias, Luma. Haré todo lo posible para arreglarlo». Empezamos a pasar más tiempo juntos. Hablamos sobre el pasado. Tom pidió perdón muchas veces. Un día le dije, «Tom, te perdonaré, pero tomará tiempo. Tienes que demostrar que has cambiado». Tom asintió. «Lo haré, Luma, lo prometo». Con el tiempo, las cosas mejoraron. Volvimos a reír. Nos hicimos amigos. Aún no sé qué nos depara el futuro, pero sé esto: perdonar no es fácil. Requiere tiempo, amor y paciencia. Tal vez algún día
nuestra familia vuelva a sentirse completa. Espero que hayas disfrutado la historia. El camino de Luma está lleno de emociones, desafíos y decisiones difíciles. ¿Qué opinas sobre su situación? ¿Debería Luma perdonar a Tom y dejarlo quedarse? ¿O debería seguir adelante y enfocarse en su nueva vida? Me encantaría conocer tu opinión. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo significa mucho para mí y ayuda a dar forma a las próximas historias que te traemos.